y vecinos del barrio Amón. Es un honor y privilegio dar la más cordial bienvenida al ministro de Seguridad y a todos ustedes a este evento en la Cancillería en el cual queremos presentar, o el ministro de Seguridad quiere presentar la Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus 2023-2030 como un hito crucial en nuestro compromiso con la seguridad y bienestar de nuestra nación. Esta política representa un enfoque integral y proactivo para abordar los desafíos de seguridad que enfrentamos como sociedad, con una visión orientada al futuro y una estrategia basada en evidencia. Estamos preparados para fortalecer nuestras instituciones, mejorar la coordinación interinstitucional y promover la participación ciudadana en la construcción de comunidades más seguras y resilientes. Costa Rica Plus no solo busca combatir la delincuencia, sino también abordar las causas subyacentes que la alimentan, como la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades, con un enfoque en la prevención, la rehabilitación y la reinserción. Aspiramos a construir un futuro donde todos los ciudadanos puedan vivir libres de miedo y violencia. A medida que avanzamos en la implementación de esta política, insto a todos los actores, tanto en el sector público como en el sector privado, a unirse a este esfuerzo conjunto. La seguridad no es solo responsabilidad del gobierno, sino de toda la sociedad. Juntos podemos hacer de Costa Rica un ejemplo de seguridad, paz y prosperidad para todos. Gracias por su atención y compromiso con el bienestar de nuestra nación. Estoy seguro que, trabajando juntos, lograremos grandes avances en nuestro camino hacia una Costa Rica más segura y justa para todos. Muchas gracias, don Mario. Gracias, Francisco. Yo voy a proceder, tal vez, don Mario, si me lo permite, hacer un encuadre, porque siempre en nuestros conversatorios tratamos de rescatar o resaltar por qué es tan importante reunirnos alrededor de este tema. Y precisamente ayer estaba escuchando a un experto, exdirector del Banco Mundial para América Latina, muy conocedor de Costa Rica, expresidente del Banco Central en su país y también catedrático de la Universidad de Columbia, comentando, digamos, todas esas fortalezas que Costa Rica como país ha tenido, un país con estabilidad política, un país democrático, un país con fuertes instituciones, un país que tuvo muy claro su modelo exportador y la necesidad de insertarse al mundo buscando esos nichos de comercio que han permitido que Costa Rica tenga en un periodo de 50 años un crecimiento promedio muchísimo más alto que muchísimos países en el mundo, y que además ha sido muy exitoso en la atracción de inversiones y que ha tenido un capital humano muy atractivo precisamente para desarrollarse. Pero el experto también decía que, sin embargo, el país tiene grandes retos. Uno de esos retos reside precisamente en lo que pareciera ser un cambio de modelo de gestión a nivel cambiario, que tiene ciertos riesgos, los riesgos que supone mantener la apreciación del color durante mucho tiempo para el sector exportador, y así va enumerando algunas dificultades o amenazas que se ciernen sobre el país, pero destacaba tres muy importantes. Una, el deterioro de la educación, y que se hace exponencial con la pandemia, y eso puede comprometer ese recurso humano al futuro. El tema de la brecha social, porque en Costa Rica el crecimiento actualmente, el producto per cápita es de $17,000 y ha venido con un crecimiento económico, digamos, relativamente importante, pero eso no se ha visto reflejado en la pobreza. La pobreza desde hace décadas se mantiene estancada según los cuadros que observamos ayer.
Y al haber pobreza, la pobreza es madre de la insatisfacción, exacerba los ánimos de las personas que se encuentran en esa situación y obviamente es madre también de la inseguridad y de los conflictos sociales. Y eso es un tema que hay que resolver. Y el segundo tema que hay que resolver y que decía es medular, porque en los otros se conocen los instrumentos de política, pero en ese se conocen menos, y es el tema de la narcoviolencia. Y decía, tal vez en Costa Rica no se le está prestando suficiente atención a ese tema tan grave de la narcoviolencia que está amenazando, digamos, todos los cimientos en un país que por sus bondades es más frágil. ¿Y por qué es más frágil? Porque tiene fronteras porosas, porque es un país democrático, porque es un país de puertas abiertas, porque tiene puertos importantes por donde se exportan productos, porque no hay ejército. Y eso lo hace doblemente importante. Y por eso consideramos que reunirnos para hablar de una nueva política de seguridad es vital para muchos de nosotros que hemos visto cómo ha cambiado el país y que tenemos miedo de perder todas esas ventajas y todos esos atributos que se nos han atribuido y que nosotros reconocemos en la historia de nuestro país. Entonces, don Mario, yo termino aquí con este breve encuadre, dándole a usted la palabra, y estoy seguro que todos los que estamos aquí estaremos muy interesados en escuchar esa nueva política de seguridad. Muy bienvenido, don Mario, y muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Señor canciller, señora vicecanciller, señora directora del instituto, colega y amigo Adonai Arias, a quien le mando un abrazo muy especial. Damas y caballeros, miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores embajadores, y además un especial saludo a nuestras legaciones diplomáticas ubicadas fuera de Costa Rica, que por internet están conectadas en este momento a esta charla. Voy a exponer el planteamiento de la política Costa Rica Segura Plus, haciendo primero un señalamiento de dónde venimos en materia de seguridad, dónde estamos el día de hoy y para dónde vamos en la resolución de este gran reto que hoy afrontamos. Lo primero, pues indicar que el modelo de seguridad costarricense está especialmente diseñado en la Constitución política que entra en vigencia en el año 49. Ahí quizás el elemento que ha destacado más a lo largo del tiempo ha sido el de la abolición del ejército, y ha pasado desapercibido que nuestro modelo constitucional también establece cuál es el modelo de seguridad que asume el país una vez que se abolió el ejército. Y por eso uno de los artículos constitucionales relacionados a la materia indica que para la conservación del orden público habrán las policías necesarias. Y lo hace en plural porque el legislador en Costa Rica, el legislador constitucional, diseñó un modelo en el cual no había un único jefe de todas las fuerzas de seguridad, precisamente para evitar que el liderazgo de quien gobierna a los uniformados que poseen armas pequeñas no fuera el heredero de la abolición del ejército que constituía la eliminación de quienes usaban las armas largas. Entonces se creó un modelo descentralizado con criterios funcionales en donde cada ministerio tiene a su cargo distintas competencias policiales. El Ministerio de Seguridad Pública tiene a su cargo la principal entidad, que es la Fuerza Pública, nuestros policías de azul. Ellos nacen de la conjunción de dos fuerzas policiales características que estuvo Costa Rica por más de 35 años, la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural. Cada una de ellas estaba integrado por 8,000 efectivos. Y como verán, su número no era casual, era para que una policía estuviera en equilibrio con la otra y ninguna tuviese capacidad de ningún comportamiento antidemocrático. La especialización de los temas
en materia de inseguridad pública fue llevando al desarrollo de nuevas competencias policiales. De ahí que el Ministerio de Hacienda desarrolló las labores de la Policía de Control Fiscal, la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado adscrita al Ministerio de la Presidencia, la Policía de Tránsito adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, guardaparques, que son los que, como ustedes saben, al tener Costa Rica el 25% de su territorio bajo condiciones de parque nacional y zonas protegidas, los guardaparques son los que ejercen esa autoridad de policía en esos especiales sitios territoriales de nuestro país, adscritos al Ministerio de Ambiente, la Policía de Migración adscrita al Ministerio de Gobernación. Esto habla de un entorno entonces descentralizado, de un modelo descentralizado de fuerzas policiales que no por sí, por su característica de descentralización, es que esté gobernado por la anarquía. Al contrario, permite y obliga al desarrollo de esfuerzos conjuntos y combinados entre las distintas fuerzas policiales para desarrollar esa eficacia en materia de seguridad pública. Costa Rica incluso durante muchísimos años trató de evitar una carrera en armas. El modelo que prevaleció de 1949 a 1994 estaba caracterizado por el hecho de que cada 4 años el 100% de la policía era dada de baja, tenía incluso un incentivo económico para dejar de ser policías y empezaba la contratación de nuevos policías. Era un país que rotaba su personal policial al completo cada 4 años. El sistema resultó muy funcional para la consolidación del régimen democrático, del sistema político y sobre todo el desarrollo de los partidos políticos sin limitaciones desde los cuerpos que ejercían la seguridad. Mientras en América Latina, lamentablemente, se daban en algunos de nuestros hermanos países golpes de estados y azonadas militares, Costa Rica tuvo una trayectoria sin asomo siquiera de un riesgo al respecto. Sin embargo, justamente cuando termina la Guerra Fría, concluyen los procesos de paz en Centroamérica. Las rutas que en el pasado sirvieron para la traslación de armas por Centroamérica y el Istmo Centroamericano fueron inmediatamente ocupadas por bandas que empezaban a desarrollar un negocio nuevo y emergente que era el del narcotráfico. Y esas rutas empezaron a utilizar como zona de paso justamente el Istmo Centroamericano. Y de pronto la baja criminalidad que tenía no solo Costa Rica, sino en términos generales la región centroamericana, empezó a sufrir cambios importantes. La llegada de nuevos fenómenos criminales respecto de los cuales las sociedades no estaban preparadas. En el caso costarricense hay un especial acontecimiento que significa un parteaguas, un nuevo escenario para la reforma policial en el país. Y es la muerte del menor Wagner Segura en Jardines de Cascajal, cuando una unidad justamente de la policía, con apoyo de unidades de intervención y unidades antiterroristas, irrumpen en la casa de un nuevo narcotraficante, que era la nueva delincuencia que se estaba dando en esos momentos a inicio de la década de los 90. Justamente cuando el padre se da cuenta que hay un proceso de allanamiento policial en curso, le dice a su hijo que sostenga la puerta mientras él procura escapar por la parte del patio de la casa. En ese momento el niño hace justamente lo que le indica a su padre y se pone a sostener la puerta con fuerza para que las fuerzas policiales no ingresen. Los policías que estaban ingresando, que eran de una unidad antiterrorista, hicieron lo que estaba en manual. Usaron su arma de fuego, la dispararon contra el llavín de la puerta, quizás con el error técnico de no tener el ángulo suficiente,
Y esa bala no solo golpeó el llavín, sino que siguió y impactó al menor, matándolo en el acto. En aquel momento, eso conmovió en grado sumo a la sociedad costarricense e inmediatamente se creó una comisión legislativa para analizar todo lo que tenía que ver con la muerte del menor Wagner Segura. Esa comisión desarrolla un trabajo por más de 6 meses y concluye al final de su informe que la situación que se dio con el menor Wagner Segura podía volverse a repetir en cualquier parte del territorio y a cualquier hora del día, dada el bajo y escaso profesionalismo de las fuerzas policiales costarricenses de ese momento. Eso inmediatamente hizo que el Congreso de la República hiciera entonces conformara una nueva comisión legislativa a partir de la cual se propone una nueva legislación que como cambio fundamental entrañaba el hecho de que los nuevos miembros de las fuerzas policiales iban a ser estables y permanentes en sus cargos. Algo que quizás otros países les resultará es un hecho bastante difícil, digamos, de comprender. Eso era parte de esa dinámica y naturaleza histórica con que Costa Rica había conformado y diseñado a sus cuerpos policiales. La Ley General de Policía se aprueba por parte del Congreso de la República el 26 de mayo del año 94 y es publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de mayo de ese año e inicia por primera vez a través de la Escuela Nacional de Policía el proceso de profesionalización de los cuerpos policiales y además el ascenso jerárquico mediante rangos cuyo otorgamiento era con base en estudios y no, como en el pasado, sin ningún tipo de criterio técnico objetivo. Este proceso pretendía enfrentar a Costa Rica, adecuarla en su aparato policial a los nuevos retos de criminalidad que emergían a inicios de la década de los 90. Y definitivamente este fenómeno criminal, de acuerdo a la estadística, lo que nos indica la estadística, sí resultó efectivo y eficiente para el control del fenómeno criminal durante muchísimo tiempo. Lamentablemente, en los últimos años han operado una serie de cambios de naturaleza cualitativa en el fenómeno criminal que nos ocupa. Lamentablemente, determinados procesos políticos en Sudamérica han generado por consecuencia un aumento de las zonas de cultivo de la amapola y por ende un aumento en la producción de cocaína. Esto pues se traduce en una mayor proliferación de drogas, no solo por el corredor centroamericano, sino en muchos de sus países también se ven las consecuencias de las llegadas de estas drogas también asociadas con actividad criminal. Por otra parte, también determinados carteles ubicados en América del Norte empiezan a transitar hacia Centroamérica, la impactan primero con el fenómeno que fue conocido como el Triángulo Norte, cuando Guatemala, Honduras y El Salvador son impactados por nuevas formas de criminalidad que transformaron la realidad de estos hermanos países centroamericanos y generaron estadísticas homicidas de 70 a 75 homicidios por cada 100,000 habitantes, que en aquel momento era una cifra mayor a la de muchos países que estaban en situación de guerra y conflicto armado. Esto es un indicador de que muchas de las patrones con que la criminalidad de los carteles opera es mediante un aumento de la violencia y sobre todo de la violencia homicida. Estos factores han gravitado sobre la realidad costarricense, que además durante los últimos 10 años quedó estática en lo que es el cambio y transformación y modernización de su aparato policial. Como muchos de ustedes sabrán, esta es la segunda vez que repito como ministro de Seguridad y cuando don Rodrigo me convocó para ejercer esta responsabilidad,
a mi llegada al Ministerio de Seguridad Pública, pues el elemento que encuentro es casi el mismo número de policías que tenía Costa Rica 10 años antes, cuando el fenómeno criminal no solo se había expandido por el territorio, sino que había aumentado en las condiciones de ejercicio de violencia en Costa Rica. Entonces, a partir de estos antecedentes, pues procedo a indicar que el año pasado el país lamentablemente alcanzó una cifra récord de homicidios, esencialmente caracterizado por el homicidio del sicariato, al tenor de la lucha de bandas criminales por territorio. Ese es el diagnóstico que nos indica el análisis de inteligencia policial. Aún y cuando se logró detener casi 19 toneladas de cocaína, el país tiene una realidad en 3 escenarios en materia de drogas. El primero, el paso franco por el corredor centroamericano de droga en dirección sur-norte. El segundo es que se ha creado, y eso lo han hecho las bandas criminales que ejercen el narcotráfico, mercados de consumos a lo largo de la ruta. Han intentado colocar sus excedentes generando nuevos consumidores en los países de paso, que se han convertido en esos mercados emergentes para la colocación de estos nuevos volúmenes de droga. Y por supuesto también el uso de la plataforma portuaria en los distintos países de Centroamérica y muy especialmente Costa Rica para el envío de droga al continente europeo. Entonces esas son las 3 dimensiones en materia de narcotráfico a las cuales estamos haciéndole frente. Y uno de los elementos centrales era tener una hoja de ruta para organizar, articular y sistematizar todos los esfuerzos que desde el aparato público costarricense podamos hacer en materia de lucha contra la narcoactividad y contra la criminalidad. Lo primero, establecimos una serie de ejes estratégicos. No sé si está pasando ya la presentación. En estos ejes estratégicos estamos pretendiendo hacer un abordaje. Yadira, saludo, ¿verdad? Con estos ejes estratégicos estamos pretendiendo hacer un abordaje a la tica, es decir, de la forma en cómo la cultura jurídico-social costarricense ha moldeado la actividad en materia de seguridad pública. De ahí que no es de extrañar que los elementos esenciales tienen que ver con la prevención social para intentar atacar las causas generadoras y promotoras de violencia que se transforma en criminalidad. De ahí es importante hacer un señalamiento, que lo hacíamos hace poco en una reunión de análisis respecto a la aplicación de un conjunto de políticas en zonas urbano-marginales, en donde destaca a veces el hecho de que comunidades con niveles parecidos de pobreza, unas presentan niveles altos, sumamente altos de ejercicio de la violencia, mientras que otras no. Y aquí es importante que desde los estudios de ILANUD han logrado determinar una característica diferenciadora entre unas y otras comunidades. Porque anteriormente el criterio era que la pobreza lo explicaba todo y ese era el elemento central. Cuando se profundiza y se llega ahí, no todas las comunidades pobres son violentas y no todas las comunidades pobres son generadoras de personas delincuentes. Y esto termina siendo criterios estigmatizantes que revictimizan incluso a las personas que viven en estos lugares. Ese estudio de la NUD encuentra que en las comunidades en donde reinan condiciones muy pacíficas de relación entre las personas, predomina el capital social positivo.
Es decir, hay grupos de madres de familia que se organizan para llevar a los niños a la escuela, tienen actividad con los educadores, se preocupan por lo que está pasando, existe una asociación de desarrollo comunal, hay activismo social positivo dentro de esa comunidad. En cambio, en contraposición, en aquellas comunidades en donde prevalece las relaciones violentas entre las personas y de ellas hacia afuera de esas comunidades, está caracterizado y marcado por capital social negativo. Normalmente grupos delincuenciales que se apropian de esos espacios sociales y en donde las únicas oportunidades de crecimiento y movilidad social que tienen las personas es su participación en el entramado criminal, ya sea como campanas, que en Costa Rica es la denominación que llamamos a los vigilantes que observan y avisan la llegada de la policía, ya sea personas que participan entonces dividiendo droga en pequeñas cantidades para que sea vendible a consumidores, personas que trabajan y en la parte peor, ofreciéndose como sicario para el ejercicio de seguridad de esas bandas, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos llama a hacer especiales intervenciones tratándose de un caso y el otro. En uno, para evitar que las condiciones de contaminación se apropien de esas comunidades y potenciar los elementos positivos que se están haciendo, en conjunto con la labor primero represiva y luego preventiva sobre estas barriadas caracterizadas por un gran predominio de los grupos delincuenciales. Nuestra política, por lo tanto, se basa también en que después de esa prevención social general, podamos focalizarnos en la prevención primaria, que desde el punto de vista criminológico identifica a todas aquellas poblaciones en riesgo de ejercer violencia y poder actuar con planes proactivos para evitar que esa materialización de la violencia se dé. Y en el caso concreto de la prevención secundaria, ya es la identificación con nombres y apellidos de personas que aún no han cruzado la línea o apenas la están cruzando para evitar que terminen consumándose como personas pertenecientes a bandas criminales y que van a seguir desarrollando en sus vidas actividad delincuencial. Entonces, ahí hay un elemento importante para poder no solo enfrentar a la criminalidad que hoy tenemos frente a nosotros, sino evitar su reproducción, la adscripción de nuevos reclutas, de nuevas personas que hacen crecer este tipo de organizaciones. Y también el elemento de la prevención terciaria. ¿Qué hacer con aquellas personas víctimas de delitos? ¿Qué hacer con aquellas personas que salen de las prisiones y no tienen opciones, lo cual los condena a repetir el patrón de violencia y criminalidad que los llevó a las cárceles? Entonces, muchas de estas propuestas no tienen quizás el poder mediático para poder convocar y que sean titulares en prensa, pero significan pasos importantes para crear un modelo sostenible de seguridad en el largo plazo. Y creo que aquí, aquella frase de que a veces lo urgente no da paso a lo importante, en esta materia tiene que tener especial sentido, porque si queremos realmente enfrentar los riesgos y los retos de la inseguridad, tenemos que hacerlo no solo de manera superficial, sino atacando las bases que generan este fenómeno criminológico que hoy estamos padeciendo. Luego el tema de la prevención social, en la que participan muchas instituciones e incluso la policía a través de sus programas preventivos, tomando en consideración el modelo de descentralización de fuerzas policiales que tiene Costa Rica, la política de seguridad Costa Rica Segura Plus apuesta por una integración operativa de nuestras fuerzas policiales.
bajo el entendido de que independientemente de su adscripción ministerial, la policía es un servicio público que debe prestarse con garantía y eficiencia a quienes requieren y necesitan de ese servicio. Y por eso el principal escenario es la articulación de las policías administrativas frente al fenómeno principalmente de delincuencia común. Esa delincuencia que florece en las calles mediante robos, asaltos, bajonazos de vehículos, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un gran esfuerzo nacional que hacer, en el que el modelo costarricense en el 2023 resultó ser exitoso. No solo no subieron las cifras en el 2023 en comparación al 2022, sino que descendieron. Tuvimos más de 3.500 delitos menos en el 2023 en comparación a los delitos contra la propiedad del 2022. Luego, el tema de la proactividad policial en materia de criminalidad organizada. Esto demanda un esfuerzo de articulación diametralmente distinto del que se utiliza frente a la criminalidad común. Estamos frente a un tipo de organización corporativa con vínculos y vasos comunicantes con el exterior, que incorpora e importa a Costa Rica patrones de comisión delictiva que incluso inicialmente son desconocidos por las fuerzas policiales, y resulta una sorpresa su adopción en territorio costarricense, y de ahí que la policía haya tenido que adaptarse en muy poco tiempo a estas nuevas fenomenologías criminales que llegan con marcas importadas, y que es a través de la inteligencia y la cooperación con otras policías fuera de nuestro país que podemos, justamente a través de la cooperación, adelantarnos a conocer esos fenómenos para identificarlos correctamente cuando acontecen en territorio nacional. Pero aquí también es importante la acción y la labor en conjunto con las autoridades judiciales, en concreto la Policía Judicial, que es en Costa Rica la única policía con competencia de investigación. Recordemos que el mandato de la policía preventiva, la mayor parte de fuerzas adscritas al Poder Ejecutivo, hacen funciones de prevención policial, lo cual implica, según lo que ha dicho nuestra Sala Constitucional, la posibilidad de hacer respetar el orden público y accionar mediante la aprehensión de cualquier sujeto que lo altere. Entonces, la capacidad de acción inmediata, infraganti, en el acto de cualquier persona que altere el orden público y desarrolle delitos, esa capacidad de detención y puesta a disposición judicial en un máximo de 24 horas es la que ejerce la Policía Administrativa costarricense. Salvo dos excepciones, que son también policías con capacidad de investigación y pueden hacer investigación legalmente válida en estrados judiciales. La Policía de Control de Drogas, que está en el Ministerio de Seguridad Pública, también bajo mi cargo, y la Policía Profesional de Migración, que puede hacer labores de investigación policial en caso de trata y tráfico de personas. Para todo el resto de delitos, la investigación policial con fines judiciales para sentenciar a una persona es monopolio exclusivo del organismo de investigación judicial. En materia concretamente de homicidios, estos se analizan esencialmente por parte del OIJ, del organismo de investigación judicial, a través de su sección de homicidios. Y nosotros como policías auxiliares les apoyamos en la reunión de todos los elementos informativos o de evidencia que conozcamos para que la Policía Judicial lo pueda incorporar a los distintos expedientes y de esta manera lograr construir evidencia que sustente un caso y que ese caso pueda ser elevado a juicio y que ojalá termine en una sentencia
proporcional a lo que ese expediente acredita. Entonces, es importante esta acción porque además, de acuerdo al análisis del fenómeno criminal, que nos está indicando que no solo es una narcoactividad local, sino ampliamente internacionalizada, las fuerzas de policía también tienen que transformar su cultura organizativa para internacionalizar sus acciones de policía. Y esto no es sencillo cuando el modelo policial está adscrito al Estado, a un territorio y bajo un mandato en el cual a veces le cuesta por cultura propia compartir información y transmitirla a policías internacionales. Entonces, aquí hay cambios también, no solo materiales, sino también culturales que deben darse a efectos de mejorar también los niveles de cooperación internacional, porque hoy justamente el delito del narcotráfico no nace y muere en un solo país. Vemos que las corporaciones narcotraficantes se extienden en contextos internacionales que demandan y obligan a una acción internacionalizada en su enfrentamiento. Y curiosamente, la política de seguridad en su cuarto eje analiza el campo que era el campo exclusivo que le tocaba al ejército de Costa Rica, el ejercicio de la seguridad nacional. Y lo desarrollamos para aclarar algo que por dicha los colegas de Cancillería y del Ministerio de Seguridad hemos hablado muchísimas veces, y sobre todo con la señora Claramont, que hemos también discutido al respecto. En el caso de nuestro país, el ejercicio de la seguridad nacional en cuanto a resguardo territorial se ejerce con autoridad de policía desde los cuerpos de policía. Pero el país delega la protección también internacional de su territorio en los tratados y convenios internacionales de los que somos parte. De ahí el especial rol, señor canciller, que también lo hemos conversado y hablado, que tiene la Cancillería de la República como primera institución de activación en caso de agresión armada en relación a Costa Rica y de defensa territorial, de defensa diplomática de nuestra territorialidad. Y eso es importante porque esa es la forma en cómo se ha estructurado nuestro modelo de seguridad, no siempre claro y no siempre entendible por muchas personas, como cuando tuvimos el acontecimiento de Calero, en donde algunas personas no terminaron de entender cuál era la dinámica en materia de seguridad nacional. Pero en esto que recordemos, la seguridad nacional es la protección de los elementos que conforman la nación, territorio, Estado y sistema político. Y en población también todo lo que son la atención de las emergencias con nuestra Comisión Nacional de Emergencias está desarrollado y tratado en esta política. Los elementos de territorialidad y los elementos también de preservación y defensa de nuestro sistema político ante sus agresores. Y aquí quisiera hacer una especial valoración porque el narcotráfico no solo es actividad criminal. El narcotráfico hoy es la amenaza más seria que tiene la democracia costarricense y las democracias de la región, porque estos grupos no solo pretenden ejercer una actividad delictiva lucrativa. Lo que está en el trasfondo de su acción criminal es ejercer gobernanza sobre espacios territoriales y cuando la logran, lo que hacen es desaplicar las leyes del Estado e imponer por la fuerza sus propias leyes. Por eso no solo matan, aterrorizan a través del homicidio. Por eso no solo delinquen, generan en las personas esclavitud patrimonial y económica. Es la forma en cómo están transformando los entornos sociales.
Entonces, en materia de seguridad nacional, hoy tenemos que ubicar a los grupos narcotraficantes como grupos que alteran, amenazan y socavan las bases de las democracias y el Estado de Derecho en nuestros países. Dentro del escenario, perdón, es que desde aquí no veo la pantalla, no sé si vamos por la que dice, ¿para qué lo haremos? No, es, sí, bueno. Entonces, ¿para qué es que estamos haciendo? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Para qué es que estamos haciendo este esfuerzo? Si quieren, podemos pasar a la segunda lámina. Pues el principal objetivo es reducir la criminalidad. De eso no hay la menor duda. Pero queremos reducir la criminalidad mediante la transformación del modelo de seguridad costarricense, lo cual estamos en ello y tenemos apoyo de nuestros socios para ese proceso de transformación de ideas, de cultura y de técnica e informática. Eso implica también una participación ordenada y sistemática de otros actores institucionales. Si me permiten, me voy a apartar de la explicación para comentar una anécdota que nos ha pasado en la implementación de esta política. Estábamos con nuestros colegas del IMAS, que como ustedes saben es el Instituto Mixto de Ayuda Social, se encarga de llevar a cabo una serie de programas sociales, sobre todo para poblaciones vulnerables. Y muchos de sus directores decían, bueno, nosotros lo que hacemos es luchar contra la pobreza. No tenemos el mandato de luchar contra la criminalidad. Entonces, bueno, teníamos que hacer todo un abordaje explicativo para decirle que justamente una cosa lleva a la otra y que por eso eran partes del tema. Entonces, se trata nuevamente pues de lograr engranajes institucionales, porque si hoy observamos el sistema de seguridad costarricense como un todo, y sobre todo el de prevención social, observaremos una especie de archipiélago inconexo en que no hay trabajos en conjuntos. Entonces, el gran reto de la política de seguridad Costa Rica Segura Plus es articular de manera conjunta y sistemática todos estos esfuerzos a efectos de impactar en la realidad social y poder bajar estos índices de criminalidad. Pero acá también hemos querido ser novedosos e indicando que la autoridad de policía la ejercemos en función del respaldo y garantía de bienes jurídicos tutelados. No es la policía la que se autodefine su mandato, ni definimos cómo hacer este combate y enfrentamiento a la criminalidad, sino se hace bajo los parámetros del Estado de Derecho y en protección y salvaguarda de estos bienes jurídicos tutelados. Si quieren, podemos pasar. Entonces, la pregunta es cómo pasar todo este acervo teórico discursivo que he dicho hasta ahora en realidades concretas, porque este discurso se puede decir muchas veces, pero eso no cambia la realidad. Por favor, la otra filmina. Entonces, por ejemplo, en materia de prevención del delito, estas son las líneas con las que progresivamente estamos actuando y trabajando, que nos permitiría ir incidiendo en todo lo que son las diferentes aristas del fenómeno criminal. Y trabajando sobre cada una de ellas es que logramos atemperar y bajar el grado crítico que tienen hoy en día. Si gusta, pasamos a la próxima. Dentro de eso, les vamos a hacer llegar la política en el documento también, es a través del instituto, todos los, pero es para que no se distraigan, le vamos a hacer llegar todo, al completo el documento. Igual como esta presentación. Entonces, aquí es importante porque nos permite ir trabajando
en diferentes niveles, como este, que es la prevención secundaria, cómo hacerlo, en donde el sistema educativo pareciera ser el de mayor impacto. Podríamos pasar a la tercera explicación, en lo que es la prevención ya con la policía en la calle, pero el tipo de policía comunitaria y trabajo con policía de proximidad que esperamos generar en cada una de nuestras unidades ubicadas territorialmente, esa articulación que logramos en el territorio para que las comunidades puedan comunicarse directamente con el jefe policial de la zona. Una cosa tan pequeña como esa a veces lo cambia todo. Primero, porque genera conocimiento recíproco y de pronto la policía obtiene información que no obtendría de otra manera, pero el ciudadano genera una vía directa para convocar a la policía cuando la necesite. Y esos pequeños elementos en la relación policía-comunidad son transformativos de esas realidades comunitarias. Mi trabajo inicial en policía se empezó con la unidad de programas preventivos. Cuando ustedes ven estos rótulos que dicen comunidad organizada contra el AMPA, bueno, eso lo empezamos a hacer hace 20 años, basados en la experiencia del señor Giuliani en Nueva York, que hablaba de cómo la política de las ventanas rotas, de cómo podemos mejorar los entornos urbanos y con eso mejorábamos las condiciones de calidad de seguridad en las zonas. Bueno, y se trataba de reuniones como estas en un barrio cuando sucedían hechos criminales y consistía en cómo organizarnos, hacer un plan dentro del barrio. Y lo primero que hacíamos era reconstruir el tejido social, porque a veces en los barrios viven personas que no se conocen entre sí. Y a veces las reuniones de seguridad era para que se fueran presentando y era la primera vez que las personas unas hablaban con otras. Este diría yo que es la vertiente positiva de este enorme problema de la inseguridad pública, que la inseguridad sí tiene capacidad de convocatoria, une a las personas y permite reconstruir el tejido social. Es de los pocos temas que lo logra. ¿Podríamos pasar, por favor? Y lo que ya es el eje de proactividad o acción o respuesta policial, que es lo que pretende decir ahí, ante el delito desde nuestras unidades de azul. Las policías administrativas, cómo operamos frente a los fenómenos robos, asaltos, es decir, delincuencia común, que es la que más afecta en términos reales a la mayor parte de las personas. Tal vez podemos pasar, por favor. Y lo que es el reto hoy, que es esencialmente lo que tiene que ver con el problema número uno, que dentro de la inseguridad ubicamos los homicidios. Dentro de los homicidios por sicariato y ajuste de cuentas, que es esencialmente lo que hoy está generando el principal problema que tenemos en esta materia, que es el rompimiento del récord de homicidios llevado a cabo por sicarios en el contexto de luchas de bandas por territorios, que esos territorios lo que revelan son mercados de consumo. Y el otro, tal vez no lo dije al principio, en materia de prevención, tan importante es erradicar la banda criminal que vende droga y domina un territorio, como evitar que nuevos consumidores lleguen a alimentar ese mercado. Siempre hemos observado desde la estadística policial que donde se comete un ajusticiamiento, normalmente ahí es la punta del iceberg que nos identifica un mercado creciente de consumo de drogas. Porque las bandas, obviamente, si tienen más droga, como explicábamos al inicio, hay la necesidad de colocarla y entre más consumidores, mejor el volumen de rentabilidad. Y por eso estamos hoy protegiendo especialmente los colegios y las universidades que se han convertido en los objetivos de estas organizaciones para reclutar nuevos consumidores. ¿Podríamos pasar, por favor? Y lo que es ya es la política de defensa de nuestro país, ejercida
justamente con distintos elementos y componentes no militares, sino desde las competencias de las distintas instituciones nuestras. ¿Podríamos pasar, por favor? Quiero llegar al principal problema que hoy estamos afrontando, que es la acción de los sicarios en nuestro territorio que están generando este récord de homicidios que ha tenido nuestro país. En donde vemos un escenario de posibles actuaciones desde la institucionalidad pública que nos permite cortar ese ciclo sicarial. De las personas que aún que tienen perfil, que tienen elementos que son atendidos desde la prevención secundaria en relación a características de ese sujeto que lo hace proclive a una acción criminal, y tenemos a esa persona que aún no ha delinquido, pero que a través de la prevención social podemos influir en él a efectos de apartarlo de ese ciclo. Lo segundo son las personas que tienen ya materializadas y evidenciadas esas características en las que a través de la prevención primaria y secundaria podemos desactivarlo y sacarlo del ciclo. Personas infractoras de otro tipo de delitos que aún no han dado el paso para ser homicidas. Todo lo que tiene que ver con prevención situacional y algunos factores que desde la policía podemos influir para que esa persona que, si bien es cierto, ha infringido la ley penal, no le infrinja en el mayor bien jurídico tutelado que es la vida. Y el caso ya de la persona gatillera, sicario, observamos algunas características en este tipo de sujetos. El hecho de que haya muchos de ellos presentan una socialización en armas, es decir, se han acostumbrado y se vuelven personas relacionadas con el mundo de las armas de fuego. Han desarrollado, producto de una repetición de estas conductas, niveles cada vez más profesionalizados en el ejercicio de los homicidios, lo cual cada vez los hace más difíciles de detener y más difícil de demostrar su culpabilidad criminal ante un estrado judicial. Y hemos también analizado la mayor parte de medios que estos sujetos utilizan para la comisión de sus acciones homicidas, que es el uso de armas de fuego, vehículos y el contar con una red de apoyo. Para esto estamos aplicando como estrategia de neutralización los retenes y la acción policial inmediata cuando sucede un hecho homicida. No tenemos el pie de fuerza necesario para poderlo garantizar en todo el territorio. Hoy estamos haciendo un trabajo sobre los 11 distritos de mayor incidencia homicida en Costa Rica, pero hemos observado que conforme la criminalidad lee y observa la presencia policial en determinada parte del territorio, inmediatamente y dinámicamente se mueve a otras partes del territorio. Este tipo de inteligencia criminal diferencia al crimen organizado del mero crimen común y refleja patrones con que la movilidad criminal se da en un territorio. ¿Podríamos pasar, por favor? Entonces, estamos con una estrategia. Esto es normalmente el escenario descriptivo de ese ciclo sicarial en donde la persona homicida llega en movimiento, mata y huye. Hay una escena del crimen que cada vez nos revela elementos de profesionalidad. Recogen hasta los casquillos que han utilizado para que no se detecte el arma de fuego, dejar cero evidencia. Hay una baja identificación y algunos casos públicos y notorios de personas que han muerto por su condición de testigos de causas criminales se ha traducido, y eso es muy lamentable,
en el hecho de que muchas personas, siendo testigos útiles para poder identificar a un sujeto y relacionarlo con un homicidio, deciden no prestar ese servicio público a la justicia, deciden no ser testigos. Y eso nos pone en un predicamento porque a veces desde el punto de vista de la inteligencia policial estamos seguros que un sujeto cometió determinado homicidio, pero lamentablemente, pese a tener esa información de inteligencia policial, no la podemos traducir en evidencia judicial y en prueba contundente para lograr un sentenciamiento. Esos son parte de los grandes retos que tenemos en esta materia. Porque después de ello, los pretendemos enfrentar con el patrullaje y reacción policial inmediata, lograr una detención judicial y un encauzamiento de esa persona, que sea identificada, que se le pueda imponer una pena carcelaria y que haya luego niveles de prevención terciaria para desactivar esa conducta criminal. Si gusta, pasamos, por favor. Esto tiene que ver ya no con el sicario, sino con la organización a la que pertenece. En los escenarios de crimen organizado también es importante procurarnos el objetivo de desmantelar la organización en sus componentes. Por eso, tratar de que las personas expuestas a ser cooptadas por estas organizaciones no lo sean. Aquellos que se han asociado en criminalidad común, pero en criminalidad organizada para delincuencia común, no den los pasos para el ejercicio del homicidio en sus organizaciones. Y en los casos que lo son, enfrentarlos con reacción policial. Entonces, esto es parte, digamos, donde esperamos fortalecer los tribunales de flagrancia, y la investigación y la detención judicial son absolutamente necesarias, y sobre todo esta sección que hablaba hace un rato de homicidios. Por favor, esta es la penúltima. Entonces, eso es el escenario, digamos, el escenario al que aspiramos, en que estos delincuentes puedan ser sometidos a través de una investigación judicial y un juzgamiento en relación a sus delitos, que podamos tener, porque hoy en día tenemos un bajo sentenciamiento, es decir, tenemos una gran cantidad de delitos no esclarecidos. Muchos de los que sí lo son no son elevados a juicio por falta de pruebas. Los que son elevados a juicio por falta de pruebas no siempre terminan en sentencias condenatorias. Entonces hay una reducción definitivamente en el número de sentencias. Hay un bajo sentenciamiento. Y esto favorece obviamente la proliferación de estos grupos. Máxime además cuando tampoco existe una priorización en el sistema penal para atender los delitos de homicidio, de crimen organizado. Hacen fila como otros casos. Entonces, a veces la audiencia judicial se lleva a cabo 3, 4 años después de cometido el hecho delictivo, y eso permite que ese sujeto en todo ese tiempo reitere su acción delictiva decenas de veces. Y la última, pues el señor presidente siempre dice esa frase: la delincuencia no nos vencerá, y eso es lo que quisiera yo reiterar al final de mi charla. Muchísimas gracias. Gracias. Y estoy seguro que podemos pasar pronto a un periodo de preguntas. Para mí es muy importante su presencia aquí y la exposición del ministro, por cuanto se podría estar percibiendo un cambio en la identidad e imagen de Costa Rica internacionalmente, que podría llegar a afectar directamente la industria del turismo, la industria de la inversión extranjera directa y el sentimiento de los extranjeros y los nacionales, nosotros en Costa Rica. Y ahí yo quiero ser muy franco y directo, y que ustedes también lo sean, porque hay que aclarar esas percepciones.
Yo todas las mañanas, entre 6:30 de la mañana y 7:30, camino solo por aquí, por Barrio Escalante, Los Yoses, Aranjuez, aquí Amón, ahí Víctor seguro me ha visto porque está sonriendo. Pues yo a veces con mi mujer, a veces solo, sin ninguna preocupación. Y eso lo puedo hacer en muchos lugares de Costa Rica. Muchísimos lugares, al igual que en las ciudades de donde ustedes vienen, hay lugares seguros. Pero al igual que en las ciudades de donde cada uno venimos, hay ciertos barrios o regiones que sí son inseguros. Y eso en Costa Rica, pues se ha incrementado en algunas partes del territorio nacional. Pero no es una inseguridad generalizada en el país. Cada una de las embajadas de ustedes tiene zonas sensibles y zonas más seguras y tiene alertas de visita también hacia Costa Rica. De eso somos conscientes y vamos a estar trabajando juntos, incluyendo a Presidencia, en presentar de una forma real, directa y correcta la situación de seguridad en el país, que sigue siendo buena, pero que sí hay que tener cuidado en algunos sectores. No sé si don Mario quiere agregar algo al respecto. Bueno, Sí, claro. Tal vez indicar que, en definitiva, es decir, no tenemos una crisis generalizada de seguridad pública, que aparte de homicidios al alza, tengamos todos los delitos al alza. Eso no es lo que está viviendo Costa Rica. Costa Rica lo que estaba viviendo es justamente un escenario en que la guerra entre bandas lamentablemente está generando un mayor nivel de homicidio, de comisión homicida, y las características como las identificamos es justamente sicarios adscritos a una organización organizada criminal que se dedica al narcotráfico y que operan en determinados espacios territoriales. Nuestro reto es evitar que eso se extienda, se prolongue. De ahí también el especial agradecimiento a sus países por la forma en que nos han apoyado y que nos están apoyando en la mejora de nuestras capacidades. Pero en definitiva, también me ha tocado estar con el sector turismo varias veces. Tenemos una policía turística que hace su intervención más allá de la mera acción de policía. La labor de tutela y acciones protectivas de nuestra policía turística son un gran ejemplo. Y algo que nos reconocía el sector turismo es que independientemente de estas cifras, hay un aumento creciente en el número de personas dadas las condiciones reales de seguridad, porque en esto, pues, ustedes saben que el comentario real termina valiendo más que 1000 anuncios. Si alguien viaja a un destino y le sucede algo y lo comenta, eso a veces puede tener un impacto que equivale a... Costa Rica sigue siendo un destino seguro, sigue siendo un país regido por reglas y por su Estado de Derecho. Y como parte del Estado de Derecho es esa transparencia que nos obliga a rendir cuentas. Y para nosotros es también muy importante estos insumos que los manejamos en el Ministerio de Seguridad, también compartirlos con el cuerpo diplomático acreditado en el país, así como con nuestros embajadores y diplomáticos que están fuera de Costa Rica, a efectos de hacer una puesta en común y una rendición de cuentas en esta materia. Los ministros son personas muy ocupadas y tienen una agenda muy densa, pero si nos permiten tal vez unos 10 minutos, 15 minutos, si alguien quiere hacer una reflexión, si alguno de los representantes de sus países o de embajadas acreditadas en Costa Rica quiere compartir una experiencia, nos parecería muy valioso. Por favor. Bueno, yo soy Juan Hat, soy el director de la OIT para Centroamérica, para Haití, para la República Dominicana y Panamá. Tenemos nuestra sede aquí desde hace muchos años. Yo creo que lo ha explicado usted perfectamente, aunque yo añadiría un tema, y el tema es el por qué. Entonces, sin duda, toda la parte de narcotraficante y todo eso está absolutamente clara, pero yo creo que entre todos
también necesitamos hacer un esfuerzo, por ejemplo, para tratar de dar mayores oportunidades a los chicos jóvenes, que tengan ilusión por institucionalizarse, permítame la palabra. Yo tengo un sobrino en Sevilla que tampoco quiere hacerse, acaba de fundar su empresa y tampoco quiere hacerse miembro de la Confederación Empresario de Sevilla. Quiere decir que eso está presente en muchos sitios, pero los sindicatos, nosotros somos tripartitos, también nos dicen que hay muchos chicos jóvenes que no quieren ser miembros de los sindicatos. Es decir, hay un problema de institucionalización y de que falta de ilusión por salarios bajos, por otros canales también de poder formar su familia. Bueno, lo que todos sabemos, ¿no? También hay otro tema de informalidad. Tenemos altísimos grados de informalidad, no solo aquí, sino en muchos sitios, ¿no? También hay otro tema de migración. Es decir, que hay, aparte de lo que usted ha mencionado, que es un poco los efectos, también hay un porqué. Es decir, y ese porqué lo tenemos que mirar. Y ustedes, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho, es decir, esa percepción internacional de una Costa Rica segura, una Costa Rica verde, una Costa Rica acogedora. Eso es un tema que yo creo que todos tenemos que preservar y aumentar. Nosotros, ahora nuestro director general está empeñado en un tema que es la coalición global sobre la justicia social. Es decir, esos elementos que yo acabo de mencionar son eso, la justicia social. Entonces, tendríamos que preguntarnos todos, ¿vamos por el buen camino? Es decir, los chicos jóvenes tienen ilusión, hay empleo para la gente, la caja funciona, la informalidad estamos colaborando entre todos para acabar con la informalidad. Todos esos temas de la justicia social, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Óscar Toledo, embajador de El Salvador. Nosotros recibimos hace un par de semanas una solicitud en la cual se nos solicitaba, creo que a todas las embajadas y organismos internacionales, el apoyo en proyectos específicos en que podamos apoyar al gobierno de Costa Rica en esta lucha que se tiene en este momento. Obviamente, El Salvador es un país pequeño, pero sí, como países hermanos, queremos ayudar. Lo que quería preguntar era que lo mandamos a nuestra Cancillería y iba en términos muy generales esta solicitud. No, cuando hay, digamos, un intercambio de cooperación, nos gustaría ver como propuestas más específicas en las que nosotros, por ejemplo, en algunas cosas de seguridad que Salvador puede haber avanzado, en el caso nuestro, ver en cuáles específicamente nosotros podríamos colaborar. Tal vez si esa nota que se nos mandó, creo que otras embajadas también nos recibieron y organismos internacionales, lo sentimos nosotros que va en términos demasiado generales, ¿verdad? Si fuera en términos más específicos, yo creo que eso nos guiaría un poquito más y ver y buscar en nuestra experticia como El Salvador en qué podemos nosotros ayudar solamente. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o intervención por aquí, sino tal vez la lista de los que están afuera, tal vez una o dos personas máximo afuera. La lista, por favor. No, la lista por si hay manos levantadas. Sí, es para ver si hay alguien que ha levantado la mano. No parece ser el caso. No parece ser el caso. Entonces, aquí adentro, ¿alguna intervención adicional? Sí, por favor. Y con usted yo creo que cerramos para no abusar del espacio de los señores ministros y de la vice. Muchas gracias. Buenos días, señores ministros, señora viceministra. Mi consulta es, bueno, tengo tres, pero la que más me
me llama la atención es el tema de ciberseguridad, cómo está contemplado en el nuevo Plan de Seguridad Nacional. Muchísimas gracias. Vamos a ser muy puntuales y vamos tal vez a mejorar las especificidades de nuestros requerimientos. Por supuesto, en materia social y cultural tenemos un gran reto. A veces los fenómenos criminales son expresiones de patrones sociales y culturales y por lo menos hay uno que a mí sí me ha impresionado mucho, que es la forma en cómo la televisión que crea cultura ha empezado a normalizar la figura del delincuente y presentarlo como una especie en el siglo XXI de nuevo Robin Hood. Y hay lamentablemente sectores jóvenes que se identifican con ese estilo y ese mundo. Una de las cosas que más me ha impresionado es de una maestra indicándome que a la pregunta a sus niños de aula de qué quieren hacer cuando sean grandes, pues un niño le decía que quiere ser narcotraficante y lo decía a partir de un programa que había visto de estas famosas telenovelas. Incluso una de ellas pretendía casi dar una visión heroica de una persona sicaria, que incluso a través del programa televisivo se dedicaba a matar personas desconocidas que no le habían hecho absolutamente nada. Y de pronto la gente se identificaba con ese sujeto. Entonces, cuando creamos esos patrones, a veces la pregunta fuerte es ¿por qué no nos sorprendemos que hay gente que sí sigue esos patrones y los reproduce en la vida social? Entonces, creo que el tema de la violencia cultural y las formas de proliferación de estos modelos de violencia debe ser también atendido. Y por supuesto, en los escenarios del plan de acción, porque aquí solo discutimos y hablamos de los ejes sobre los cuales gravita la política de seguridad, en el plan de acción es la política también de promoción de la paz y de construcción de la violencia. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo conjunto porque no es dable pretender la eliminación de la violencia directa cuando hay elementos que la promueven, la difunden y la normalizan entre las personas. En relación a ciberseguridad, por supuesto, esto es uno de los elementos contenidos en el punto 4, recordemos el eje 4 de seguridad nacional, en la nueva dimensión de la soberanía, aparte del territorio, población, sistema político, es el ciberespacio. Es el nuevo componente justamente del escenario en donde se ejerce la soberanía de un Estado. Sobre todo cuando este país recibió un ciberataque que transformó también y fue una enorme sorpresa para Costa Rica, que nos hizo darnos cuenta de el nivel de vulnerabilidad que teníamos en esta materia. Hoy, por dicha, con apoyo, lo tuvimos inicialmente de España, el apoyo también de Estados Unidos, estamos mejorando todo lo que tiene que ver en esta materia. El liderazgo del MISID, que es la entidad responsable y es quienes hoy están trabajando en esta materia, lo están haciendo justamente para lograr esa protección. Entonces, aquí tenemos dos nuevos escenarios de actuación. Protegernos frente a los ciberataques y el ejercicio protectivo de la cibersoberanía y también las unidades especiales de lucha contra el cibercrimen. Entonces son los nuevos retos y por eso estamos viviendo muchos frentes de trabajo. Y esos son los retos en materia de seguridad. Pero sí está contemplado incluso dentro de la política en el eje 4. Bueno, cierro de mi parte agradeciendo la escucha, la paciencia de todos y cada uno de ustedes y pues deseándonos éxitos para que este 2024 pueda ser un año de cambio. Ayer justamente en una entrevista me hacían ver que el organismo de investigación judicial en su sección estadística había indicado que muy probablemente en el 2024 podríamos tener el mismo número de homicidios que en el 2023.
Yo contestaba a ese pronóstico de la siguiente manera. Eso es así y será así en el tanto y cuanto los sicarios estén en la calle y no en la cárcel. Y por eso es que dentro de esta transformación que he hablado del componente policial, requerimos, demandamos y vehementemente solicitamos una transformación de las leyes para que se apliquen con justicia. No estamos pidiendo otra cosa que eso. No estamos pidiendo que un inocente sea enviado a la cárcel y sentenciado. Lo que sí estamos pidiendo es que el responsable de un hecho criminal tan letal como es un homicidio ejercido a través del sicariato no goce de las bondades del sistema a su favor y no siga asesinando impunemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro de Seguridad, por el tiempo que nos ha ofrecido el día de hoy para compartirnos estos importantes elementos de la nueva política securitaria en el país. Muchísimas gracias al señor canciller y a la señora viceministra, porque yo sé que su tiempo también es muy ocupado y han tenido la deferencia de acompañarnos en este conversatorio. Por supuesto, a todos ustedes y a las más de 100 personas conectadas a distancia, y por supuesto también un especial agradecimiento a mis colegas de la academia, a don Adonai y a la embajadora Sanabria, que han estado detrás de los detalles, a los colegas de tecnología de la información, que son indispensables para la seguridad de nuestros trabajos, y por supuesto a Servicios Generales por todo el apoyo para la logística. Que tengan un muy buen día y muchísimas gracias. Esta es su casa, así que bienvenidos.